claro que tenemos que tener un congelador. ¿Pero dónde colocamos el congelador? Fíjate en esta técnica. Elegimos que además fuera escamoteable, es decir, que la puerta se retire hacia el interior. Y el interior en grafeno. Una vez más, estos interiores en color grafeno creo que le dan un toque de elegancia a la cocina. Habíamos visto la isla por esta cara, pero ¿qué ocurre en la parte de atrás? Y cuando llegamos aquí, se prolonga hasta el suelo. En este caso hemos dejado el Evoline con 2 tomas de corriente y un USB en un lateral. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy os he traído hasta aquí, una vivienda en un edificio. Estamos grabando este programa en un piso y quiero que veáis el proyecto tan bonito que se ha diseñado para esta estancia. Una estancia de las que a mí me gusta, lo suelo decir en todos los programas. Cocina unido al salón y unido también a la entrada de la vivienda. Un ambiente lleno de luz y un ambiente muy bonito para poder estar y convivir aquí dentro. Pero súper importante, y siempre me gusta al principio de todos los programas situaros cuáles son las medidas de este proyecto para que podáis entender si realmente se puede adaptar en vuestro próximo proyecto de cocina. Y es que estamos en 3 metros con 53 centímetros en este frente de cocina y 2 metros con 60 centímetros desde detrás de las torres justo hasta donde termina esta isla. Es un proyecto que lo hemos diseñado para un matrimonio que vive en ellos dos. De vez en cuando le visita a su hija con su perro, que me dicen que por aquí puede correr y puede estar con ellos. Por lo tanto, necesitábamos hacer un proyecto que tuviera bastante espacio interior, pero que fuera un proyecto comedido, no hacía falta una gran cocina. Por eso se diseñó esta isla, que más adelante te diré las medidas y las claves que hemos utilizado para hacer un proyecto de isla, yo le diría comedido. Y tiene este toque elegante, ¿verdad? Y antes de empezar a rodar este programa, estaba viendo el color Kashmir y estaba pensando, este color es increíble. Dependiendo en qué proyecto lo apliquemos, da una sensación de color diferente al siguiente y eso me parece una pasada porque además es un color, como digo, muy elegante y que combina muy bien. Hemos utilizado también los toques, los detalles en color negro, utilizando las golas, las rejillas y los electrodomésticos con un paquete de Bosch completo. También tengo varias sorpresas porque hemos dejado aquí un desayunador escamoteable, que luego te lo abro para que lo veas lo bonito que es por dentro y lo bien que queda esta estancia cuando este desayunador se abre, y hemos utilizado una técnica muy chula. Hemos colocado un frigorífico completo y en otra parte hemos instalado el congelador. Y es que este proyecto lo ha diseñado mi compañera Estela junto con nuestros clientes. Desde aquí le doy la enhorabuena porque está bonito, está precioso, está correcto, está perfecto. Utilizando también una encimera de Decton, el Decton Rain, que tiene un tacto especial, y para darle mayor empaque hemos colocado los 2 costados laterales de esta isla en el mismo material de la encimera. Un proyecto chulísimo que vamos a ir viendo paso a paso, pero como siempre me va a acompañar Estela haciéndome las preguntas que más leemos en vuestros comentarios, así que todas las dudas colócanoslas en los comentarios porque las leemos y las traemos en directo al programa. Yo le tengo que dar la bienvenida como siempre. Estela, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo proyecto. Hola Dani, yo la familia de cocinólogos y de cocinólogas, pues estoy encantada de acompañaros de nuevo en un proyecto tan bonito como este que nos vas a presentar hoy. Perfecto, bueno, pues yo tengo unas ganas enormes de arrancar y ir explicándoos paso a paso este proyecto de cocina, así que ni te muevas, porque empezamos. Lo que más me gusta de los proyectos con isla es que normalmente tienes que encontrar todo el espacio en la pared de torres. Por lo tanto, en esta zona lo primero que teníamos que intentar, como siempre, era ser lo más simétricos posible. Si es que la simetría dentro de una cocina nos refleja eso, elegancia, paz, tranquilidad, esa paz visual. Por lo tanto, vamos con 60 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros y detrás de mí la pieza que más te va a gustar seguramente de todo el programa, 70 centímetros en la parte de fuera, y por dentro te la explico después, porque me interesa muchísimo contarte esto. Muchas veces cuando nos preguntan por los frigoríficos de integración, sabemos, y nos lo decís mucho en los comentarios, que son un poco más pequeños en el interior, y es normal, porque tienen que entrar dentro de un módulo que mide 60 centímetros. Por lo tanto, en el interior, ya hemos hecho en muchos programas la distribución de estos frigoríficos, sabemos que pueden medir o que miden 54 centímetros. Pero una de las técnicas que creo que es
muy correcta para un proyecto de cocina igual que este es hacer esta fórmula. Colocar una pieza que es completamente frigorífico. Como puedes ver, aquí no hay ningún tipo de congelador. Por lo tanto, tenemos una pieza de casi 1,70 m de alto solo para el frío, solo para el conservador. Y claro, ¿podemos vivir sin un congelador? No, es imposible. Claro que tenemos que tener un congelador. ¿Pero dónde colocamos el congelador? Fíjate en esta técnica. Buscando la simetría igual que el módulo que te voy a enseñar después con cajones interiores, hemos colocado el equivalente a un congelador normal, de un frigorífico normal, de un combi, en la parte de abajo, con 3 cajones de congelador, y cuando lo cerramos queda completamente disimulado. Y esto es una técnica muy buena porque si sumáramos las dos piezas, una encima de la otra, este combi no nos entraría de arriba abajo en esta cocina, y eso que aquí tenemos una altura de 2,50 m. Quédate con esta técnica porque creo que es un acierto para tener un gran frigorífico, que es lo que usamos todos los días, y un congelador exento para cuando lo necesites. Parte superior, horno en 45 centímetros. Y es que en muchos proyectos también, en otros programas, hemos visto que se puede colocar el horno de 60 centímetros. Y también te he contado cómo se soluciona la altura cuando colocamos un horno de 60 centímetros. Se puede colocar un microondas con calientaplatos o se puede colocar el cajón CJR. Si no sabes lo que es el cajón CJR, no te preocupes, es normal, te lo estoy dejando aquí arriba en una etiqueta para que lo puedas ver. Horno de Bosch de 45 centímetros, como decía antes, golas verticales en color negro, dándole un detalle de color a esta cocina, que creo que el cashmere y el color negro queda muy bien, y el interior en grafeno. Una vez más, estos interiores en color grafeno creo que le dan un toque de elegancia a la cocina y que la hacen diferente al resto. Queda muy bien esta combinación y a mí me gusta. Estantes regulables en altura para poder determinar qué espacio necesitas en cada momento, súper fáciles de regular. Simplemente haces clac, clac, se levanta el estante, sacas este pitorro con la mano, fíjate qué sencillo, sacas este pitorro con la mano, lo colocas en la altura que necesites y en un momento cualquier miembro de la familia puede venir y colocar esta pieza. Bajo, clac, cierro y cierro. Y algo que me gusta también mucho de estos estantes que instalamos es que tienen 4 enganches en la parte, 2 en la parte de atrás, 2 en la parte de adelante. Por lo tanto, aunque le demos desde abajo o desde arriba, ese estante queda siempre quieto. Pieza de 70 centímetros. Déjame, te la enseño ahora, dame un instante, porque quiero contarte también lo importante que son los cajones interiores y lo bonito que hace en este proyecto de cocina cuando queda todo abierto desde el salón, el color grafeno, como te decía antes. Microondas, 38 centímetros, completamos con rejillas en color negro, solucionamos el espacio que nos queda pendiente y además le aportamos algo de ventilación a estos electrodomésticos que siempre nos lo agradecen. Y te decía el cajón, los cajones interiores. Mira a nuestros clientes, qué ordenadito. No me digas que esto no es una gozada, venir a hacerte una sopa por la noche y poder elegir el tipo que quieres de pasta, las harinas, garbanzos, lentejas, absolutamente todo bien ordenado, fácil, a la altura del cuerpo, donde vienes, retiras, consultas, miras y cuando no lo necesitas, lo empujas. Es cómodo este que tengo aquí arriba, pero ¿y qué pasa cuando yo tengo el estante en la parte de abajo o la base del mueble? Fíjate, puedo abrir, recoger cualquier bote, tenerlo fácilmente en la mano, lo recojo, lo poso, consulto cuando me voy a la compra qué es lo que necesito, empuja y cierra automáticamente. 1, 2, 3, 4 y 5 cajones y 3 cajones interiores en la otra parte. Y hay otro punto que también nos lo consultáis muchísimo, decís, Dani, pero es que este cajón de aquí arriba queda muy alto, ¿no será incómodo? Bueno, yo te voy a decir algo, es tan incómodo como un estante, con la diferencia de que yo por lo menos me pongo aquí así y veo y puedo recoger también cualquier producto y empujar cómodamente. Si lo tuviera que hacer en esta parte, tendría que retirar ya todos los productos que tengo delante para llegar a los que tengo en la parte de atrás. Una cocina muy completa, fácil de usar, como puedes ver, y muy bonita en la parte interior. Y quería enseñarte, ahora sí que sí, esta pieza que tengo de ancho de 70 centímetros, pero quería contarte algo
muy importante. Quiero que sepas que en este proyecto es un edificio de nueva construcción y teníamos la posibilidad de marcar todas las tomas de corriente y todas las tomas de agua justo en el punto donde queríamos. Por eso la fontanería coincide también, la campana, que luego tengo que contarte algo también muy interesante de la campana, y aquí detrás tenemos iluminación y las tomas de corriente. Y para esto lo único que hace falta es tener el proyecto de cocina, es decir, tener toda la documentación, dónde van a ir todas las tomas de agua, dónde van a ir los enchufes, cada centímetro calculado. Quiero que sepas que puedes contar con ello a través del proyecto online. Te dejo en el primer comentario el enlace para que lo puedas descubrir, y si clicas justo aquí en esta tarjeta también te lo explico perfectamente en un vídeo. Súper importante tener todas las tomas si te estás enfrentando al proyecto de nueva construcción o de reforma de tu cocina. Y si quieres una cocina con un sello CJR, muy fácil, proyecto online, te lo dejo ahí. Módulo de 70 centímetros, ay Dios mío, no tenemos ninguna gola para abrir. ¿Cómo lo abrimos? Le hemos colocado el pulsador push, aprieto aquí abajo, se me abre ya un espacio para poder abrir. Y mira qué bonito este desayunador en la parte interior. Pero claro, había un problema. Si lo hacíamos así, yo abría esta puerta, quedaba anulado. Y es que igual me quiero hacer un café, quiero desayunar por la mañana, quiero tenerlo durante más tiempo abierto. Por eso elegimos que además fuera escamoteable. Es decir, que la puerta se retire hacia el interior. Y nos descubre esta pieza que en el interior son 60 centímetros, color maderita, bonito, elegante, cálido, con iluminación, perfil de iluminación en la parte de atrás que da luz al perfil y a nuestros estantes con la iluminación retroiluminada en los estantes en la parte de atrás. Una pieza súper bonita con un cajón y dos gavetas en la parte inferior, y que yo creo que si fuera mi cocina, al menos cuando cae el sol, cuando ya llega la noche en mi casa, dejaría esta pieza así de abierta porque es muy bonita. Y hay otro punto que también hemos hecho diferente a lo que habitualmente vemos en otros programas, y es que el cierre al techo de nuestras cocinas normalmente nosotros lo hacemos en pladur, lo tapamos todo en pladur, se pinta exactamente igual que el techo y queda muy disimulado. Pero a nuestros clientes en esta ocasión le gustaba más que fuera combinado con el resto del proyecto de cocina, es decir, en color cashmere. Por eso se enseñaron estas dos piezas enormes. Era muy sencillo porque simplemente era continuar hasta la parte de arriba y colocamos este cierre al techo en el mismo color. Vemos muchos sistemas de ventilación, tanto en zócalo como en rejillas, como en este caso en el cierre al techo. ¿Qué nos puedes contar de este sistema que hemos utilizado para el proyecto que nos estás mostrando? Efectivamente, Estela, es algo que nos consultan habitualmente. Mira, realmente las rejillas, lo hablábamos con nuestros clientes, ya no vamos a valorar si son o no son 100% necesarias. Nosotros nos quedamos más tranquilos cuando le damos un extra de ventilación, tanto al frigorífico, al congelador o al horno. Quiero que sepáis que el horno, cuando tiene que evacuar el calor, no lo hace por los laterales. Si sacas un horno, verás que en la parte de atrás, cuando acaba así en semicurva, y ahí es donde tiene las rejillas y emite, saca, expulsa el calor por la parte de atrás. Si viniéramos con un metro y midiéramos el fondo de este mueble, nos daríamos cuenta de que no tiene el mismo fondo que el resto, y es que desde aquí hasta arriba deja un canal por la parte de atrás para que pueda ventilar. Si le colocábamos dos rejillas en la parte superior, por lo menos promovíamos que el ciclo de aire continuara más fácilmente, porque tanto esta máquina como esta máquina están emitiendo calor, y para nosotros era importante que ese ciclo de aire se completara. Como detalle, tengo que deciros que esas rejillas solo las venden en color blanco, en color negro y en acero, y como puedes ver son de color cashmere. Efectivamente, nos las llevamos a un externo, las lacamos en el mismo color y las dejamos integradas para que no llamaran la atención en este proyecto de cocina tan bonito. Como te decía al principio de este programa, esta cocina habitualmente la utilizan dos personas. Por lo tanto, tenemos que hacer un diseño que no fuera extremadamente grande, que no abusáramos del espacio, pero a la vez que tuviéramos todo lo necesario para que esta familia de dos personas tuviera todo ordenado y todo bien recogido en cada lugar. Por eso comenzamos con un módulo bajo fregadero, ancho 80 centímetros, primer cajón interior con menos profundidad para que no choque en la parte de atrás donde están todos los desagües. Mira qué ordenadito con estas cajitas que han colocado nuestros clientes, donde tienes las pastillas de lavavajillas, las bayetas, los fil, todo lo que utilizas, las bolsas de basura, todo lo que utilizas en tu vida cotidiana, pero que esté fácil, ¿no? Que tú estés en el fregadero y si necesitas algo, lo recoges, empujas y cierras cómodamente. Yo creo que también esto
lo digo en todos los programas, pero no viene mal decirlo una vez más. Oye, ¿qué lugar en una cocina, en un espacio como este, abierto al resto de la vivienda, podríamos colocar los cubos de basura? Es que yo creo que es imposible, da igual de qué color sean, cómo sean, no quedan bien en ningún sitio. El único lugar donde entendemos que se pueden colocar los cubos de basura son justo aquí, debajo del módulo del fregadero. Tapa, 17 litros, cierro, lo tengo fácil. Yo muchas veces en mi casa, cuando estoy cocinando, dejo la tapa por la parte de atrás y ya cojo y lo tengo todo como muy fácil y muy rápido. Cierras y cuando necesitas quitar la bolsa, de aquí salen 2 asas para que te puedas llevar el cubo fácilmente. El resto del espacio, utilízalo como más lo necesites, aunque realmente nuestros clientes por norma suelen colocar ahí los diferentes productos de limpieza. Y como eran una pareja, solamente 2 personas, colocamos un lavavajillas de 45 centímetros. Lavavajillas compacto que para ellos es más que suficiente. Y aquí otro gran debate en el estudio. Bandeja superior para los cubiertos, sí. Bandeja superior para los cubiertos, no, con cajetín abajo. Yo no sé realmente por cuál me decidiría. Coméntamelo, pónmelo en los comentarios, ¿cuál te gusta más? ¿Elegirías tu lavavajillas con tercera bandeja? Y así yo voy midiendo un pulso a ver cómo es el lavavajillas que más le gustaría a los cocinólogos y a las cocinólogas. Superamos la pieza de 45 centímetros, nos vamos al módulo importante dentro de una cocina, el módulo bajo placa. ¿Y por qué es el más importante? Porque es uno de los más importantes. Te lo voy a explicar, porque en la parte superior tenemos todo nuestro cubertero. Todo lo que necesitamos para poner la mesa y normalmente para cocinar. Ya sabes, con la profundidad extra que nos ofrece nuestro fabricante de cocinas Santos, estos 55 centímetros y este acabado tan bonito en divisiones en madera de nogal, fondo en grafeno, súper resistente al tránsito de los cubiertos. Es una maravilla abrir el cajón y verlo tan bonito y tan vestido como lo estamos viendo ahora. Este en el cubertero. Zona intermedia, un espacio perfecto para fuentes, bandejas. Como ves aquí podrías colocar también todos los platos, agrupar en altura porque el cajón lo soporta. Cerrado completamente por las 3 caras y en color grafeno, seguimos con la misma combinación. Y en la última gaveta, por altura y por el separador de tapas, es un lugar perfecto para colocar las ollas, las sartenes. Incluso tenemos clientes que aquí utilizan esta gaveta para situar aquí un robot de cocina. Los que entendemos y los que trabajamos todos los días con el robot de cocina en casa sabemos que siempre es un aparato que no hay lugar para tener, ahí debajo nos puede entrar. Zona superior de esta isla, ¿cómo la hemos distribuido? Bueno, necesitábamos también crear ciertos espacios para poder trabajar en ella. Y también nos preguntáis muchísimas veces, oye, cuando coloco la placa de inducción, ¿qué medida necesito? ¿Cuáles son esos parámetros básicos para saber que no me estoy yendo de medida cuando coloco la placa? Mira, en este caso la hemos separado 25 centímetros. Y quiero decirte que la mayoría de las placas de inducción que hay hoy en el mercado, aparte de que la inducción es súper precisa, ya no salpica, ya no sale tanto aceite cuando trabajas con ellas, cuando cocinas, vienen con un sistema que es el control de temperatura del aceite, lo que nos permite regular con mucha precisión el aceite y eso hace que cuando cocines apenas salpique. Y es que cuando estás viendo en otros canales de televisión a muchos cocineros cocinar con estas placas de inducción, dices, oye, ¿pero por qué a él no le salpica y en mi casa sí? Bueno, normalmente es porque utilizan el control de fritura. Quiero que te quedes con ese dato. 25 centímetros, 60 para la placa y casi un espacio de 80 centímetros entre el fregadero y la placa de inducción. Y hay algo que nunca debemos de olvidarnos tanto en una isla como en una península y son las tomas de corriente, porque ese robot de cocina que hablábamos que está abajo o esa plancha sandwichera, light fryer, todos estos pequeños electrodomésticos que todos los días usamos que además sacan cierto vapor o olor al cocinar, es muy buena idea colocarlos justo aquí en la placa de inducción donde nos coge la campana los humos y así poder trabajar fácilmente con ellos aquí en la isla. ¿Pero qué necesitamos? Pues necesitamos unas tomas de corriente, por eso en este caso hemos dejado el Evoline con 2 tomas de corriente y un USB en un lateral. Ya hemos visto en otros programas que tenemos otra solución en el que además traen un USB-C, modelo C, más moderno y más actualizado. Y seguro que en las siguientes versiones cambian el USB por un USB-C. 2 tomas de corriente en cristal negro y queda así de bonito. Sí, y ahora que vemos los enchufes centrados entre placa y fregadero, ¿nos podrías decir cuál es la mejor ubicación para ellos? ¿O si en todos los proyectos debería ser igual? Efectivamente, Estela, también nos lo preguntan mucho en el estudio. Hay que tener unas ciertas medidas en la mente. La
parte que queda oculta de las tomas de corriente cuelga para abajo 4 centímetros o aproximadamente 4 centímetros, dependiendo de la marca y del modelo. Hay que pensar que en este caso nuestra encimera de Decton Rain ya tiene un grosor de 2 centímetros, por lo tanto cuando colocamos esos 4 simplemente nos quedan 2 centímetros en la parte de abajo. Si además la cocina, como por aquí, abre con el tirador gola, que es esta pieza de metal pero colocada de forma horizontal, ya tenemos los 4 centímetros. Aquí está sobre el lavavajillas, porque se creaba un espacio aquí que teníamos en altura, teníamos capacidad para colocarlo, pero en toda la línea de muebles de la parte de atrás también podríamos haber instalado estas tomas de corriente. Lo importante para mí, que queden siempre cerca de la placa de cocción, por lo que te acabo de explicar. Y en este caso, nuestros clientes apostaron por un fregadero sobre encimera. También hay un debate muy grande. No hay ninguno mejor, ni el sobre encimera ni el bajo encimera. Elige el que creas que mejor va con el ritmo de vida que tienes en el día a día. Esta pieza de plados es una pasada porque es enorme. Son 60 centímetros en el exterior con los rebordes, 53 centímetros en el interior y 40 centímetros de fondo en esta dirección. Casi 21 centímetros, 20 centímetros de profundidad, pero casi da los 21 centímetros de profundidad. Una pieza grande, cómoda. Seguimos jugando con esa combinación de color en color negro y como puedes ver, el fregadero sobre encimera es una de las piezas que queda fantásticamente bien. Y otro punto que yo te recomendaría encarecidamente es que pienses también en el dosificador de jabón. Esta piecita donde colocamos el jabón para fregar todos los días, tan fácil que le das tac, 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 tienes el jabón a mano, porque es algo que vas a utilizar continuamente. Y para recargarlo, que nadie se preocupe, es extremadamente sencillo. Sacas la cánula, viertes por aquí el producto y tan fácilmente como esto lo dejas ordenado. Ya has visto lo cómoda y lo práctica que es esta isla por este lado. Vamos a ver la otra cara. Hemos hablado mucho de la isla, pero lo que todavía no hemos contado es las medidas que tiene esta isla. Y quiero contártelas. 2 metros con 35 centímetros en esta dirección y 1 metro en esta dirección. También hemos dejado aquí 1 metro de paso y contra la ventana hemos dejado 90 centímetros de paso, creando así un flujo en esta cocina muy fácil y muy sencillo de transitar cuando dos personas están cocinando o están usando esta isla, esta cocina. La campana en la parte superior, quiero contarte algo, es una campana de Elica, el modelo Illusion, y algo que nos gusta mucho de estas campanas de Elica es la iluminación. Y vas a decir, hombre Dani, tendremos que centrarnos en la aspiración, pero es que la aspiración ya sabemos que funciona tremendamente bien, así que una vez que tenemos la aspiración asegurada, ¿qué es lo siguiente que buscamos? Un poco de diseño, un poco de estética. ¿Ves esas dos tiras de LED? Quiero que sepas que se pueden regular tanto en luz fría como en luz cálida, todo ese traspaso de una luz a la otra en el punto que tú quieras, y cuando consigues tener el punto de iluminación que te gusta, también puedes regular la intensidad, lo cual es perfecto para un proyecto como este, donde la cocina está unida en el salón. Si quieres dejar esta luz de baliza por la noche, yo te diría, cámbiala a la luz cálida, bájale un poco la intensidad y así te queda aquí un ambiente precioso. Nos encanta cómo queda esa campana totalmente enrasada en el techo y sin la falsa viga que normalmente vemos en todos los proyectos con estas campanas. ¿Nos puedes explicar por qué aquí no ha hecho falta? Correcto. De hecho, normalmente siempre vemos este tipo de campanas tal cual las descrito, con un cajón, con una bajada hecha normalmente en pladur. Este es el modelo compacto, mide 16 centímetros en la parte superior y como este edificio lleva este sistema en el que el aire se depura y hay una serie de conductos que cruzan toda la vivienda, esa recirculación de aire controlada, teníamos espacio suficiente, teníamos más de los 16 centímetros para poder albergar dentro el cuerpo de la campana, por lo tanto no hizo falta hacer ninguna bajada. Y fíjate, quédate con esta imagen, qué bien queda así, cuando está apagada prácticamente pasa desapercibida. La medida desde la isla, desde el final de la isla hasta la parte de arriba, 160 centímetros, 2,50 metros de vivienda, 92 centímetros que está la encimera, pues los prácticamente 160 centímetros que aconsejamos o que es como el límite para poder colocar este tipo de campanas y que aspiren perfectamente. Habíamos visto la isla por esta cara, pero ¿qué ocurre en la parte de atrás? Hemos colocado 3 piezas, 90 centímetros y 50 centímetros para una vez más intentar encontrar la simetría. Y quiero contarte un pequeño detalle. Este módulo de aquí, mira, voy a meter mi mano y lo vas a ver. Queda la mano y queda prácticamente por el reloj, ¿verdad? Mira,
me vengo para cualquier otro, mismamente para este o para este, que lo vais a ver mejor. Y ahora meto la mano y mira mi reloj dónde se va adentro, 37 centímetros. ¿Por qué tiene menos profundidad el primer módulo? Te lo cuento, necesitábamos un poco más de espacio en la parte de atrás para salir con toda la fontanería, la electricidad y toda la tubería que hay en el interior de esta isla para que todo funcione como lo estás viendo ahora. Marcamos justo en este punto y para poder hacer nuestros técnicos las conexiones bien, tranquilo, que todo entre perfectamente, decidimos reducir un poco esta primera pieza de 90 centímetros, pero aún así, ¿cuánto servicio tenemos en esta parte de atrás con esta modulación que mira hacia la zona de comedor y hacia la zona de salón y la podemos aprovechar? Y hablaba con nuestros clientes antes de empezar a rodar, antes de empezar a grabar este programa, que ellos me decían que la barra, que no la iban a usar. Ellos sabían que en la barra no se iban a sentar. Por su día a día y por su vida no lo iban a utilizar. Y me decían, Dani, qué buena decisión tomamos no haciendo la barra y colocando los muebles bajos. Por eso, realmente en el mundo de las cocinas no hay ningún diseño que sea perfecto, no hay ningún diseño que sea mejor el uno que el otro. Simplemente es cuál se adapta mejor a tu ritmo de vida. Pero espera, porque la isla no termina aquí. Todavía tiene dos puntos preciosos y es que hemos hecho los dos costados en cascada. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos utilizado el mismo material de la encimera, continúa y cuando llegamos aquí se prolonga hasta el suelo. Y claro, cerrarla, hacer este entorno de la isla y bajar con los dos costados, yo creo que todavía le da como más relevancia, más protagonismo a esta isla dentro de la estancia. Es un detalle que me gusta mucho y ya sabes que dependiendo de la medida, la plancha mide casi 3 metros con 20 centímetros, si te da para hacer los dos costados, la veta continúa, si no, continúas por el lado que sea más importante y el otro lo dejas atrás. Oye, quiero decirte una cosa, he seleccionado las mejores imágenes, lo que a mí personalmente más me ha llamado la atención de este proyecto, te lo dejo ahora a ver si coincide con lo tuyo y por cierto, quédate hasta el final para echarte unas risas conmigo en las tomas falsas. Hoy hay una toma falsa, real, muy divertida, que nos ha pasado con un accesorio que tiene la clienta. Si has llegado hasta esta parte del vídeo y ves la toma falsa, por favor, coloca el emoji de un grifo en los comentarios para que todo el que no ha llegado hasta aquí se vuelva loco, no entienda nada y no sepa qué está pasando. Será nuestro secreto. Gracias por acompañarme en este programa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Por detrás y ya acabamos en el fregadero desde el plano que tú tengas, ¿no? Hemos hablado mucho de esta isla, pero de lo que no hemos hablado es de las medidas. ¿Qué medidas tiene esta isla? Como tengo aquí el roll-up, como yo lo bauticé Este no es nuestro, 100%.